Retomamos la jornada y en este caso abrimos la tarde con la mesa de sociedad. Tenemos el agrado de contar con la presencia del licenciado en Estudios Orientales, el profesor de la cátedra tibeto-mongola de la USAL, Federico Andino, que va a disertar sobre el surgimiento del Vajrayana, no importa, una mística político-social en la India medieval. Antes de todo, buenas tardes a todos. Yo les voy a pedir una cuestión, pese a que esto no sea demasiado ortodoxo. Yo tiendo a hablar rápido. Y encima, toda nuestra charla va a estar hecha de términos sánscritos y un montón de vocabulario técnico que yo no sé hasta qué punto es conocido o no. Lo que les pido, mi interés, es que ustedes puedan, sobre todo si les interesa, puedan, exactamente, me paren, me pregunten, me consulten. Es lo menos formal que hay. Pero creo que va a ser más útil. Y si no, tienen más que permiso para dormirse en algún lugar, obviamente, detrás de... Bueno, básicamente lo que hoy vamos a estar tratando va a ser el surgimiento del Vajrayana dentro de un contexto, como un contexto social y como más allá de un sistema místico y mágico, como una respuesta político-social a una situación puntual en la India y en China en el momento medieval. El Vajrayana, primero para aquellos que no conozcan mucho, es cómo se denomina al tercer yana del budismo, aparte del mal llamado Hinayana y Mahayana, que son los tres grandes vehículos del budismo, en su versión que nosotros lo conocemos generalmente con el testigo tántrico. Si bien esto no es estrictamente correcto, una de las cuestiones que a mí siempre me ha interesado es separar la idea de tántrico, y sobre todo tántrico como está entendido acá en Occidente, ¿no? Tántrico, y esto, perdón que suena medio soez, pero está pensado como una ritualización del sexo, generalmente, a nivel popular. Mientras que en realidad el Vajrayana es justamente lo contrario, es una erotización y una sexualización del rito, más que una ritualización del sexo. Y este Vajrayana, que es una forma política bastante extrema, surge, creo yo, puntual, esta es la idea básica de mi artículo, en base a un contexto social muy particular, que es el contexto de la India en el medioevo, y surge como una forma de mantener una cierta unidad dentro de un contexto en el cual muchas de las cuestiones que uno espera de un Estado, desde el punto de vista humanístico occidental, como una idea de una cierta función institucional, una continuidad, una unificación de criterios, era inexistente. Lo interesante para mí es analizar no solo el contexto del Vajrayana, sino por qué surgió en ese momento y en otros lugares estrictamente fue proscrito y bastante perseguido, como después vamos a ver finalmente en China. Para ponernos en contexto, lo que quiero hablar yo es dar un comienzo a partir de la muerte de Harshavardhana. Harshavardhana, de la dinastía de los Vardhanas, en el norte de la India, básicamente muere en el 647 de la era cristiana. Muchos de los textos que nosotros y personas que yo voy a nombrar tienen una datación incierta. Esto es porque ustedes, todo lo que ha trabajado en la parte de historia de la India, historia de los países circundantes, saben que la datación no era una prioridad para los historiógrafos. Más era una prioridad reformular un relato de las figuras principales en base a determinados moldes míticos. De esta forma vamos a encontrar que muchos personajes parecieran que fueran literalmente el mismo, y es que probablemente sean el mismo porque es un modelo, un arquetipo de relato social construido que se aplica a los diferentes actores. En este caso, tanto los Guptas, que desaparecen a finales del siglo V, como Harshavardhana, que muere en el 647, generan un proceso de estabilización de la región. No voy a entrar demasiado en la parte puramente histórica de la India, porque no es, obviamente excede este pequeño artículo que tengo aquí, pero básicamente empiezan a surgir lo que se llama el feudalismo Yamanta, o lo podríamos decir, para seguir a Stein, para hacer un término un poco más fácil de comprender a nosotros, un estado segmentado, en el cual pequeños grupos de poder, esencialmente de carácter guerrero, cooptan las diferentes instituciones y generan una descentralización en la cual la institución como imagen sigue viva, pero su motivación política y su relación con el resto de las instituciones queda totalmente desarticulada. ¿Cuál era la situación del budismo en este estado? En el estado de Harsha, sobre todo en el estado de los Guptas, el budismo había conseguido una simbiosis muy interesante con los grandes gremios.
Ustedes, es otro tema que es también larguísimo, saben que la mayor parte del comercio en el camino de la seda estaba básicamente garantizado por los monjes budistas de carácter mahayana que se encontraban aliados a los grandes gremios comerciales del norte de la India. Estos monjes cumplían varias funciones para los mercaderes. Por un lado, permitían servicios de traducción, permitían servicios de introducción social. Recordemos que toda la zona más allá, digamos, de la India era una zona en la que teníamos bactrianos, gándaros, justamente las grandes dinastías chinas, ¿no? Como la Tang. Teníamos toda la zona de los todos los pueblos prototurcos que estaban moviendo y llegaban hasta, recordemos, la Roma, de un lado. Entonces, en todo este camino, el único, más allá del camino en sí, el único factor que era unificado era el culto budista y generalmente su versión de sánscrito, lo que se llama el sánscrito híbrido budista. Los monjes permitían un pasaje más claro para los diferentes grupos de mercaderes y tenían también, funcionaban como prestamistas, por ejemplo, funcionaban como guardianes de determinados, era como llamaríamos nosotros como depósitos de mercaderías, y sobre todo daban un contexto ritual y religioso a los gremios que, por una cuestión de los varnas, de las diferentes castas, se veían despojados del lugar social que ellos sentían que se merecían. Entonces, esta estrategia de patronazgo que tuvo el budismo mahayana con los gremios le permitió crecer de forma, no digamos desmedida, pero una forma grande e importante en el principio de la era medieval india. Lo que sucede es que con el advenimiento del feudalismo Yamanta, lo primero que van a hacer los jefes militares, que eran de otra casta, la casta del Kshatriya, va a ser empezar a atacar a los gremios de la casta de mercaderes para conseguir dos cuestiones. Primero, una forma rápida de fondos. Para un rey feudal, digamos un señor de un clan, lo que llaman los Kulavarnavas, una familia clánica, no tenía tanta importancia el impacto político-económico que podía tener sobre la opinión de un rey de Gandhara, mientras podía rápidamente financiar su campaña militarística con el dinero del gremio. Por otro lado, también existía una creciente militarización en el relato real. Y el budismo, sobre todo el budismo mahayana, ha tenido siempre varias características que han sido contradictorias. En un primer lugar, el mahayana, si todos alguien ha leído algo del budismo, lo han visto como, se presenta generalmente como la alternativa democrática al Theravada o al Hinayana, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, el Theravada, el Hinayana estaba enfocado en la imagen del monje, el monje como único detentor de la salvación, y el pueblo estaba relegado a una función social de mantener y soportar la búsqueda del monje. Y se presenta el Mahayana, sobre todo en sutras como el Vimalakirti Nirdesa, que justamente habla de un comerciante, que es el que le enseña cómo es la iluminación al mayor de los monjes, que es Shariputra. Se presenta al pueblo como una especie de, ya igual del monje, y especialmente en los sutras mahayanas más polémicos, como superior al monje en su detención de la iluminación. Pero con el paso del tiempo, el Mahayana empieza a hacerse cada vez más, empieza a ganar más prestigio, se empieza a ser cada vez más elaborado, y llega un momento en el cual, a partir del siglo VII más o menos en la India, llega un nivel de ramificación tan grande que en realidad ya estamos hablando de élites mahayanas que están compitiendo con las élites theravadas y las élites hindúes para producir una obra textual que tiene un grado importante de sofisticación. Ya no es simplemente un movimiento más popular que intenta dar de vuelta la figura de iluminación, sino que ya se ha vuelto una institución en sí. Esta institución intenta también, en cierta forma, legitimar a los reyes que principalmente están en su ámbito. El problema principal que ha tenido el Mahayana históricamente es el uso de la violencia. Al ser quizás una forma radical de respuesta frente al Theravada, ha tenido que articular algún tipo de discurso sobre la violencia, más al estar tan cerca de los estratos medios de la sociedad. Pero se ha cuidado siempre de manejarla en términos muy puntuales y en situaciones muy particulares en las cuales era permitida. Entonces lo que sucede en este momento es que la militarización de la sociedad lleva a que la mayor parte de los reyes que se quieren legitimar con un discurso mahayana en una aventura militar se ven imposibilitados de hacerlo. Es muy graciosa, yo después pongo en texto
una declaración de dos reyes, un rey Pala y un rey Vardhana, en el cual el rey Pala, que es hindú, que es seguidor de Shiva, describe su conquista como el rey llegó y destruyó a los enemigos y comió de su carne y hizo suya a sus mujeres. Y el rey budista dice, bueno, en realidad el rey ha impulsado la educación, ha trabajado en una igualación de la sociedad, todos los campesinos tenían hambre, ya no tenían hambre. Esto no implica, yo no estoy haciendo un paralelismo fácil, decir que el rey budista era más pacífico de por sí. Pero la retórica del rey budista tendía a infundir menos temor en sus enemigos porque estaba constreñida el discurso mahayana. Entonces, lo que sucede en este momento es que las órdenes shivaístas, sobre todo los payupatas, que son las órdenes más antiguas, con un discurso de una dignidad más poderosa, tanto en conquista como eróticamente, como Shiva, como dice Davidson, un dios conquistador y destructor, empiezan a ganar cierto papel dentro de la retórica real. Órdenes que hasta ese momento habían sido totalmente marginales. Y el golpe de gracia para el budismo en este momento surge cuando los mismos mercaderes, ya atenazados por todos los pequeños reyes de clanes que estaban intentando despedazarlos, contratan a los payupatas como una guardia armada. Estos contratan a un grupo de monjes renunciantes para que fueran sus equivalentes de caballeros armados. Y esto finalmente separa al budismo institucional y al budismo mahayana más clásico del pequeño centro de poder que tenía. Entonces, lo que se produce en este momento es un repliegue del mahayana en justamente imitación de los pequeños estados feudales en pequeños monasterios en el norte de la India, Nalanda, Vikramayila, por ejemplo, en los cuales los abades venían a ser casi señores feudales, ¿no? Señores que mantenían una pequeña guardia y mantenían un pueblo básicamente bajo su protección. Este cambio en el budismo mahayana es un cambio que se da en comparativamente poquísimos años. Empieza en el 647 y ya para el 680 encontramos las primeras dialécticas y las primeras descripciones de los abades como monjes. Y lo interesante de esto es que rápidamente empiezan a tomar del discurso indio de legitimación del rey palabras y métodos que hacían referencias a actividades puramente políticas. Por ejemplo, la palabra clásica para definir una iniciación en el budismo tántrico es abhisheka. Abhisheka, el término viene de la unción del rey. ¿Vieron? También pasa en Occidente, cuando el rey se lo lava y se lo unce con aceite. Ese término va a ser el término que el preceptor monástico le va a dar a su sucesor para mantener el dominio de un monasterio. Entonces, esa parte de otros términos, por ejemplo, que tenemos, permiso, van a ser la sincretización de figuras budistas a figuras más marciales, como es el caso, por ejemplo, no se ve muy bien, pero este es un Buda de Gandhara, es un Buda greco-bactrio, y este, que es claramente Hércules para nuestra imagen, es Hércules transformado en Vajrapani. Vajrapani es uno de los protectores del Buda, es un general, un Yakshapati, efectivamente. ¿Cómo sabemos que es Vajrapani y no es Hércules? Porque abajo, muy chiquitito, dice Vajrapani. Es la única razón por la que iconográficamente podemos distinguirlo. Y el uso del mazo, el uso de coronas, el uso de vestimenta militar va a tender a ser una característica más fuerte de toda la iconografía budista en este momento. Entonces, de a poquito, muy lentamente, la idea del bodhisattva como conductor de caravanas, la idea del bodhisattva como el que guía a los seres, va a ser reemplazada por la del bodhisattva como el héroe que toma la ciudadela de la iluminación, la conquista militarmente, ¿no? Esto obviamente va a estar seguido e igualado por las otras órdenes. Por ejemplo, los payupatas que hablamos, este es la Likulisa, que es el fundador de los payupatas, y ya ustedes ven que ya no tiene un protector con un garrote, sino que directamente tiene el garrote el fundador de la orden. Con lo cual hay casi una carrera iconográfica de armas entre tanto el budismo como las órdenes shivaitas, que principalmente compiten con el patronazgo real. De esta forma, finalmente, a partir del siglo VIII, empieza a surgir la idea de Shiva, que Shiva, recordemos, no era una divinidad claramente védica. Shiva en los Vedas aparece solamente por uno de sus epítetos, Rudra, y no aparece como figura formada, pero en el siglo VIII recién se forma la idea de Shiva, y Shiva como el señor de la guerra. Y se empieza a hablar de la conquista militar
en términos religiosos. El rey ya no es una persona que ataca a otro estado, sino el rey es una persona que es Shiva, al mismo tiempo la encarnación de Shiva, y seduce a una ciudad que no quiere ser seducida, a una dama difícil. Esta forma de intentar transformar y legitimar al rey como una figura religiosa no era existente en la India previo a este momento. Y frente a esto, el budismo no tiene respuesta directamente. En ningún momento es muy difícil plantear a un rey como una encarnación divina de algo en el budismo, siendo que no hay una divinidad que rige todo, y menos algo que permita, por lo menos en el nivel más mahayana, poder establecer una lógica de conquista. Aunque se utilice la lógica de conquistar la ciudad de la iluminación, sigue siendo una metáfora. Y los mismos textos lo aclaran bastante bien. Aun cuando se habla de la idea de un mandala, recordemos que el término mandala surge en los textos, en el Arthashastra de Kautila, ¿no? Para ejemplificar la teoría de los estados que son aliados. Aun cuando se hable de la conquista de un mandala, se dice cómo el rey, se aclara que es una metáfora, recibe su abhisheka o recibe su mazo, el monje recibe su abhisheka para la iluminación de todos los seres. Se aclara muy bien que no deja de ser una metáfora. Y el budismo, en el paso entre metáfora y realidad, no lo da nunca el budismo mahayana. Por eso empieza a perder rápidamente el patronazgo. Pierde el patronazgo real y, por otro lado, el patronazgo de los gremios, que en un principio van a estar suplidos por los payupatas, y luego de la conquista musulmana, los mismos gremios van a encontrar, los pocos gremios que quedan al sur de la India, van a encontrar que los musulmanes son mucho mejores interlocutores. Recordemos que, sobre todo a partir del siglo X, toda la acción del camino de seda empieza a quedar bajo manos musulmanas. Entonces no tiene tanto sentido un monje budista como un comerciante musulmán. Entonces se empieza a generar la idea en el budismo más monacal de establecer un dominio como un señor feudal. Esto se hace mediante lo que se llama el upatikrama o teoría de los mandalas. La teoría de los mandalas surge de hecho de los textos políticos, si tú ves. Más famoso de todos es la Arthashastra. Acá no se ve muy bien, pero en el centro de la imagen hay un pequeño budita. Ese budita es Manjushri. Manjushri es el bodhisattva de la sabiduría. Un término interesante que pasa es la idea mismo de bodhisattva. El bodhisattva empieza siendo el próximo Buda, va a ser el monje que eventualmente va a ser el próximo Buda. Y en este caso hay no solo en el caso del Theravada, que es Maitreya. Y Gautama Shakyamuni fue bodhisattva hasta que se hizo Buda. Con la idea de que hay múltiples bodhisattvas, los bodhisattvas dejan de tener formas de monjes y empiezan a tener formas de príncipes feudales. Y este mandala es un mandala clásico en el cual está Manjushri en el centro, tiene 4 estados, en realidad literalmente el reino es 4 clanes sirvientes, y tiene 4 controladores de los clanes, 4 cabezas de clanes en cada una de las direcciones. De esta forma va a intentar el budismo transformar la conquista física en la conquista política, la conquista social, en una conquista más interior. Va a intentar interiorizar todo el proceso violento sin dejarlo de lado, pero realmente no va a poder, en ese contexto social, no va a poder llegar a convencer al número de reyes que necesita convencerlos. La única gran dinastía que adscribe a este primer modelo es la dinastía Pala del este de la India y de Bengala, que si bien van a durar casi 400 años, va a ser casi el último reducto del Mahayana que va a sobrevivir. Y pronto van a ser después absorbidos por el hinduismo dentro de su mismo reino. Entonces, ¿qué sucede con esta formulación? Al empezar a perderse los diferentes templos, ciudadelas, los budistas que quedan fuera de ese sistema empiezan a radicalizarse. Empiezan a ver el conflicto el conflicto más como una situación de vida constante, que como era hasta los tiempos de los Guptas, una situación que surgía una vez cada tanto cuando el rey caía enfermo o era invadido. Y los mismos textos cambian en la forma en que el monje y el adepto tántrico tiene que estar dentro de un contexto social difícil. Déjenme citar un segundito un texto clásico de este bodhisattva que se llama el Manjushri Mulakalpa Tantra, que sería el tantra base de Manjushri. Y dice: pero ahora versaré sobre el 2 veces nacido y laico, virtuoso del Dharma, a quien, a través del uso de mantras y tantras, será funcionario de Estado. Cuando surja una gran calamidad en el mundo, nacerá el mejor de los nacidos 2 veces, y su nombre será pronunciado con una ba. Será un príncipe que cantará la canción de Manjushri por el bienestar de todos los seres. Todos los meditadores recitarán los mantras del príncipe de Manjushri, controlando su hablar. Todos los poderosos serán meditadores esotéricos, cultos e inteligentes.
estarán presentes en los concilios de Estado, dado que controlarán totalmente las acciones del gobierno. Esto está en la línea 955 a la 963 del Manjushri Mula Kalpa, en la versión sánscrita. Y acá ya tenemos otro tipo de... Se dan cuenta que es otro tipo de modelo que la imagen del monje, casi victoriano, ¿no? Que está recluido en un monasterio, ayudando al mundo por su compasión ilimitada. Este señor Bach, del Manjushri Mula Kalpa, es el primero en una serie de modelos en los que va a plantear que el monje no solamente debe ser, como el primer monje, un renunciante del mundo. Recordemos que los primeros términos de los monjes como Samadhi tienen que ver con, los primeros términos monjes budistas tienen que ver con muerte social, ¿no? El monje es aquel que ha muerto. La túnica del monje era en su momento la túnica de los funerales en el lugar del Buda. Ni ya tampoco como Vimalakirti, que no es un monje, pero es un comerciante que se ha retirado un poco de la sociedad para hacer sus prácticas desde el punto de vista laico, sino que ahora el monje es básicamente un factor de poder esotérico detrás del poder más político. Y va a surgir todo un movimiento en este momento que va desde el lado institucional, en el cual va a intentar generar una retórica y una técnica política para convencer al poder militar, que el budismo nunca ha podido aceptar completamente, salvo en casos muy puntuales, ¿no? Como en Japón o en el Tíbet en algunos momentos, sino influenciar y, como se dice, hay un término puntual que es avichara, que es controlar y destruir a la parte violenta del poder militar para transformar una herramienta de iluminación. Por supuesto, a todo el que no es budista le suena como si fuera una especie de conspiración para quedarse con el control del Estado, lo cual probablemente fuera en su momento. Y de ese camino va a empezar todo el conocimiento y todos los sistemas epistemológicos, los sistemas lógicos, los sistemas dialécticos budistas mahayana van a empezar a migrar hacia una idea de un control sobre un mandala, sea un mandala de estados o sea un mandala místico. De hecho, el entrenamiento para el control de los mandalas de estados se hace visualizando un mandala que es básicamente un territorio feudal. Lo importante de esto es que se genera una de las dos grandes corrientes del budismo tántrico, que va a ser la corriente en que va a estar incluida dentro del Estado, va a ser parte del aparato estatal, pero va a mantenerse separada por ser virtud de seguir una sola línea de iniciación. Recordemos que todo esto venía de la iniciación de un nabar. Entonces, la idea de este sistema es que aquellos que detenten el poder dentro del Estado sean todos parte del mismo círculo iniciatorio. Esto al día de hoy se puede encontrar en los tantras de la clase Yogottara, que es la clase más compleja, en 2 de las 4 iniciaciones que hay. Una iniciación es una unción, como una unción real, y otra iniciación es un conocimiento oral, que se transmite de forma directa desde la persona del maestro hacia el discípulo, con el que implicas una misión determinada. Pero al mismo tiempo que surgía esta forma, digamos, esa forma, ¿no?, hasta de cuento de espías, ¿no?, de esta forma tan secreta de manejo del gobierno, surge un movimiento totalmente diferente, que es el movimiento de los Mahasiddhas. Esto es puramente tántrico. Los Mahasiddhas son una serie de personas que vienen de diferentes estamentos de la vida, muchos de castas bajas, y que por virtud de su conocimiento budista pueden liberarse en esta misma vida y al mismo tiempo se liberan tanto del samsara y de todo el sufrimiento que conlleva, como de la institución budista misma. Y entonces empiezan a cumplir el papel para la institución de ser antinómicos, criticarla e intentar de alguna forma desensamblarla. Cuando rápidamente los textos Mahasiddhas se encuentran que mucho del budismo estándar o del budismo más mahayana apoya a un Estado, muchos de los Mahasiddhas ponen en su forma de promoverse la misión de destruir o por lo menos desensamblar el Estado para volver a un momento que se llama Sayaya, que significa simple o natural. Con lo cual tenemos dentro del mismo budismo tántrico las dos grandes posiciones. La posición más institucionalista, que intenta volver a una control institucional como tuvieron antes, y la posición que intenta destruir ese y absolutamente todo control institucional. Para eso se utilizan implementos. Esto es un ejemplo clásico, una campana y un vajra. Estos implementos, que ahora son pequeños, son de este tamaño más o menos, en su momento los Mahasiddhas los usaban en rituales psicosexuales y generalmente eran bastante más grandes. El vajra, sobre todo, era un mazo, básicamente. Y entonces lo que intentan ellos es coronarse, pero coronarse basados en su propia experiencia. Y generan un sistema basado en la inclusión de gente que sea socialmente marginalizada. Esto es principalmente pueblos tribales,
los pueblos de la selva de Bengal, por ejemplo, los dravidas del sur de la India, y mediante una inclusión dentro de un mandala, como el budismo institucional, pero un mandala más salvaje, poblado por las dakinis, que son un ser feérico que nosotros lo entenderíamos por un hada, pero es un hada bastante terrible, es un hada que come sangre y que vuela, intenta desestructurar la lógica de la sociedad budista imperante. Esta, por ejemplo, es un tipo de corona que se utiliza para coronarse, dado que no pueden recibir la coronación como monjes. Desarrolló una serie de coronaciones en un sistema, digamos, de legitimación similar a lo de los monjes, pero basados directamente en la experiencia búdica. Y lo interesante que hacen los mahasías es que para poder separarse totalmente de la imagen institucional, toman rituales y toman prácticas que son totalmente contrarias a los monjes. Ya no es como el Mahayana, que un laico podía hacer, obviamente teniendo un modo de vida diferente del monje, la misma práctica. Las prácticas de los mahasías se hacen en lugares prohibidos como cementerios, con contacto sexual, con ingesta de alcohol, con ingesta hasta de carne humana, carne y toda una serie de estupefacientes, para generar pequeños grupos, como digamos pequeñas células, lo que llaman los kularnavas, que son básicamente grupos desestabilizadores, con la idea de que esta desestabilización de las estructuras previas va a llevar a la persona a un estado más natural y va a permitir va a permitir la budidad más rápidamente. Obviamente estos grupos son extremadamente difíciles de controlar, si bien se han vuelto los héroes en cierta parte de la literatura tántrica. Generalmente se han vuelto los héroes después que el tiempo de los mahasías ha pasado. Han tenido popularidad a partir del siglo XIII, cuando desaparecen a partir del siglo XI. Y es muy interesante ver cómo la misma institución budista los ha rescatado, pero de algunas formas a veces transformándolos. Hay un texto muy gracioso de quizás el más grande de los mahasías, que se llama Virupa, en el cual habla de su predilección por tomar cerveza en bares, ¿no? Y el texto es una oda a la cerveza, habla de los tipos de cerveza, cómo le gusta la cerveza. Y después hay una traducción monacal de ese mismo texto donde explica, bueno, en realidad la cerveza es el néctar de la iluminación que se absorbe para generar, y es la compasión, y en ningún momento Virupa hace algún tipo de referencia. Con lo cual, los mahasías terminan siendo la figura antinómica a este Vajrayana que surge. De hecho, lo interesante de los mahasías es que perviven en exactamente el mismo número de iniciaciones que pervive la forma más institucional. Dentro de las 4 iniciaciones del sistema Yogottara, 2 de las iniciaciones, la segunda y la tercera, la segunda tiene que ver con la ingesta de fluidos sexuales unificados de los maestros, el maestro y una consorte, y la tercera tiene que ver con la práctica sexual con una consorte designada, se pone en el mismo nivel que la forma más socialmente institucional dentro del budismo, que son las otras 2 iniciaciones. Con lo cual, el Vajrayana indio se forma exactamente, y es una cosa muy extraña, porque uno esperaría que una u otra corriente haya tomado preponderancia. Pero podemos decir que a nivel actual, la preponderancia de estas 2 corrientes, la corriente del Mahasiddha y la corriente institucional, están prácticamente en equilibrio. Ahora, lo interesante de esto es que esta idea del Mahasiddha como un héroe nietzscheano, ¿no? Es el Übermensch, que se deleita en atacar al último hombre de la moral común budista. En ningún momento es entendida ni por los mahasiddhas ni por los budistas más exotéricos como una alternativa de gobierno. Nunca se plantea que esto en algún momento pueda tener algún poder político estable. Cuando el budismo tántrico desaparece, que tiene un tiempo, el tiempo del budismo tántrico en la India es muy pequeño, son más o menos 4 siglos, va del 750, que es el momento de los primeros grandes tantras, hasta el 1150. Se esparce básicamente en el resto de Asia. El único lugar donde se le da un cierto grado político de injerencia a los mahasías es en el Tíbet. Y aun cuando se le da en el Tíbet, que es un caso bastante particular, rápidamente se descarta la posibilidad que un mahasída tenga el poder político y se vuelve sistema institucional feudal. Para los tibetanos, la idea de un feudalismo fue siempre mucho más atractiva y mucho más comprensible. Al día de hoy, estamos hablando del siglo XXI, muchos sistemas tibetanos tienen un énfasis en el clan. Con lo cual, el primer modelo que yo comenté, el modelo del monje, el modelo de un clan, el modelo de un ser feudal que manejara todo, tiene más sentido aún al día de hoy que el modelo más anárquico de los mahasídas. Pero ¿qué pasa en el caso de China? Porque hasta ahora estuvimos hablando del caso de la India. En el caso de China,
Lo primero que sucede es que los tantras de la clase Yogottara, que hacen énfasis en este tipo de conducta, son directamente prohibidos. Una vez que Dharmayir trae los tantras en el momento de la dinastía Tang a China, lo primero que se va a hacer, y es interesante porque los tantras de la clase más, por así decirlo, más extrema, se conocen en China por un periodo de 20 años. Por eso, por ejemplo, tenemos una versión china del más famoso de estos tantras, que es el Hevajra Tantra. Pero rápidamente la autoridad central los prohíbe. Y de hecho, un par de mahasías viajan a China. De hecho, el Manjushri, el budista que yo comentaba, tiene supuestamente su morada en el monte Bután. Pero yo creo, y esto es una apreciación personal, que la situación de un poder más centralizado y sobre todo una cierta creencia y una cierta tradición confuciana en las instituciones impide que el mahasía tenga realmente asiento en China. Los mahasías intentan hacer un ingreso en China, pero básicamente los frenan dos situaciones. Por un lado, la cultura china era mucho más reacia a la idea de un anarquista espiritual, como lo llamo yo, terrorista ontológico, ¿no? Que vaya destruyendo instituciones sin ningún tipo de balance, para lo cual la cultura india y sobre todo la cultura tibetana estaba más preparada. Pero por otro lado, ya existía un cierto modelo previo a eso, que era el modelo taoísta, y especialmente la escuela Maoyan, que es una escuela de taoísmo mágico, tenía una imagen similar del Mahasiddha, pero estaba incluida dentro de un concepto más arraigado a la sociedad. El taoísta en la China, si bien tenía un lugar en la sociedad, muchas veces podía ser fuera de la sociedad, no se esperaba que directamente dañara a la sociedad, mientras que el Mahasiddha en la India se esperaba que la destruyera. Entonces, ciertos sincretismos que hubo, como por ejemplo... perdón, me olvidé pasar de no se ve mucho el Mahasiddha de grupo. Ciertos sincretismos como hubo en la India, que es el caso esta es una imagen de Shiva, es una imagen clásica de Shiva danzante. Solo podemos ver su homónimo en la versión budista, que es Hevajra, que se darán cuenta que iconográficamente es muy similar, que se produjeron al mismo tiempo. En la China, todas las imágenes que vamos a tener tántricas van a tener forma imperial. No va a ser la forma violenta de la Daikini o de una deidad bailando en el medio de un fuego ardiendo, sino que va a tener actitudes más estatales. Y sobre todo, este es el fundador de la secta Maoyan. La iconografía de la secta Maoyan va a estar increíblemente reflejada en los Mahasiddhas. No se ve muy bien acá, pero bueno, este es un Mahasiddha que se llama Don Vijeruka. Los dos básicamente caminan sobre un tigre. Los dos tienen su espada en el aire, no se ve muy bien ahí. Pero los hechos que separan a la sociedad, que hacen que un Mahasiddha sea inaceptable, son clásicamente chinos. Por ejemplo, Mao Yansu está vestido, obviamente, completamente, con sus setos y con su vestimenta. Don Vijeruka está desnudo y con una compañera. Esto pasa mucho en todas las transmisiones desde el budismo de la India hacia China. Siempre que pasa una deidad del budista hindú a China, se vuelve más conservadora, podríamos decir, en su vestimenta y en su atuendo. Un caso paradigmático es, por ejemplo, Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión. Pasa a China, transformado en... Avalokiteshvara siempre fue bastante... tuvo versiones femeninas y masculinas, y pasa a su versión femenina, que es como Kuan Yin, sincretizado con una imagen que se llama Tara, una Tara que es Tara Blanca, que es una deidad hindú. Lo interesante es que Tara Blanca es una deidad de 16 años y, como cualquier deidad hindú, es voluptuosa, y su iconografía la representa desnuda, sentada con una flor de loto. La cultura, la moral confuciana no iba a aceptar a una deidad joven, núbil, desnuda. Entonces se transforma en una matrona. Ustedes deben haber visto imágenes de Kuan Yin, una matrona vestida ya bastante sobriamente, con una imagen muy similar a la Virgen María. De hecho, en Japón, cuando pasa el culto de Kwannon, se sincretiza la Virgen María. Y de esa forma, todo el tantrismo que va pasando desde la India y toda la Mahasiddha en China se vuelve bastante más funcional al Estado. Esto tiene su punto máximo, si bien nos vamos un poco del ámbito de la conferencia, en Japón, donde pasan por el filtro chino, por el filtro coreano, y finalmente llegan a Japón como formas bastante ortodoxas de culto. Ya en Japón los sacrificios con libaciones se transforman en sacrificios de fuego, los textos que hablan de destrucción de ciudades o de conquista de ejércitos se transforman en
una forma de mantener la paz social, y de a poco se vuelven cada vez más ortodoxos. A mí lo que me interesó en este trabajo básicamente es intentar exponer esto, por un lado el surgimiento de Vajrayana como dos corrientes que en algunos casos se han visto igualadas, como puede ser todavía en el caso del Vajrayana tibetano o el Vajrayana de Bengal, pero en la mayor parte de los casos, con el paso del tiempo, este sistema político de dominación que tenía el Vajrayana se ha visto cada vez más aceptado dentro de un discurso local, hasta que finalmente, al día de hoy, la mayor parte del movimiento Vajrayana, que surgió como una respuesta bastante dura hacia una institucionalización del budismo, se transformó en otra forma ortodoxa de budismo mahayana. Y esto es bastante consistente con los mismos tantras. Todas las escuelas que en su momento fueron expresamente tántricas han pasado, con el paso del tiempo, a transformarse en escuelas puramente mahayanas. Con lo cual yo creo que volvemos al estado que estaba en la India en más o menos en el siglo VI. Un estado en el cual un estamento medio de la sociedad apoya un cierto crecimiento de un budismo mahayana, un budismo que es más amable, por así decirlo, que ha dejado estos excesos de violencia y excesos anti-establishment que ha tenido el Vajrayana, en su mayor parte, por supuesto, y que de vuelta volvemos a estar en una relación de simbiosis entre el Mahayana general y los estamentos, ya no gremios comerciales, pero los estamentos más laicos de la sociedad. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Una pregunta? ¿Dudas? En principio está claro. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Una duda de...? ¿No? ¿No hay problema? Yo después, no sé si esto se va a publicar el día. Se va a publicar. Fantástico. Le vamos a avisar a cada autor qué tiempo le vamos a dar para revisar su texto y a hacer la revisión. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias a todos.